Un misil lanzado desde Yemen cae en una zona abierta en el centro de Israel y hace sonar las sirenas de alerta aérea. Putin advierte que Rusia está en conflicto con la OTAN si se permite a Ucrania disparar misiles de largo alcance, pero Biden descarta la amenaza. Jerusalén, Israel. La sirena sonaba a la primera hora de hoy en el centro de Israel ante la llegada de un misil balístico de largo alcance lanzado desde Yemen. Los han reivindicado inmediatamente. El misil de largo alcance disparado desde Yemen cayó en una zona abierta en el centro de Israel la madrugada del domingo, informó el ejército israelí. Estamos en una batalla de múltiples escenas contra el eje del mal de Irán, que pretendió destruirnos esta mañana cuando lanzaron un misil tierra-tierra desde Yemen hacia nuestro territorio. Deberían haber sabido que estamos cobrando un alto precio por cualquier intento de dañarnos. Aquellos que necesiten un recordatorio sobre este asunto están invitados a visitar el puerto de Hodeida, en Yemen. Cualquiera que nos ataque no escapará de un duro golpe. Verás, Hamás ya está aprendiendo esto en nuestra acción decidida que conducirá a su destrucción. La liberación de todos nuestros secuestrados. Visité el norte. Estoy conectado con los residentes del norte para devolver a nuestro residente. Estoy comprometido con esto. El gobierno está comprometido con esto y no nos conformaremos con nada menos que eso. Lo haremos gracias a la valentía de nuestros luchadores, por la unidad que tenemos dentro como nación, por muy enemigo que sea, para asegurar el futuro. El ataque de madrugada hizo sonar las sirenas de alerta antiaérea, incluso en el aeropuerto internacional de Israel, pero no hubo informes inmediatos de víctimas o daños. El ejército dijo que el sonido de las explosiones en la zona provino de interceptores. Los medios israelíes transmitieron imágenes de pasajeros corriendo hacia habitaciones seguras en el aeropuerto internacional Ben Gurion y poniéndose a cubierto en un tren. También mostraron imágenes de un fragmento que cayó en una escalera mecánica en una estación de tren en la ciudad central de Modin. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han disparado repetidamente drones y misiles hacia Israel desde el inicio del conflicto en Gaza, pero casi todos ellos han sido interceptados sobre el Mar Rojo. En julio, un dron de fabricación iraní lanzado por los hutíes golpeó Tel Aviv, eliminando a una persona e hiriendo a otras 10. Israel respondió con una ola de ataques aéreos en áreas controladas por los hutíes en Yemen. Los hutíes también han atacado repetidamente a barcos comerciales en el Mar Rojo, en lo que los rebeldes describen como un bloqueo a Israel en apoyo a los jordanos árabes. La mayoría de los barcos atacados no tienen conexión con Israel. El conflicto de casi un año en Gaza, que comenzó con el ataque de Hamás el 7 de octubre al sur de Israel, con Irán y grupos militantes aliados atacando objetivos israelíes y estadounidenses y provocando ataques de represalia de Israel y sus aliados occidentales. Las columnas de humo que se levantaban la mañana de este domingo, visibles desde la ciudad de Modin, en el centro de Israel, marcaban el lugar donde han caído algunos de los restos que ha provocado este ataque y que incendiaba algunos matorrales en esta zona abierta a las afueras de la ciudad situada a unos 25 kilómetros de Tel Aviv. Los radares israelíes y el escudo llamado Cúpula de Hierro detectaban la llegada a Israel de un misil tierra a tierra a primera hora este domingo. Daban la alarma para que la población se dirigiera a los refugios. Algunos restos caían también en una estación de tren de la ciudad. Procedía de Yemen, donde los rebeldes hutíes respaldados por Irán han disparado repetidamente drones y misiles hacia Israel desde el inicio de la invasión de Gaza. Casi todos interceptados sobre el Mar Rojo en el frente del norte, en el Líbano, Israel atacaba el sábado varias posiciones de la milicia Hezbollah. Los bandos militares aseguran haber destruido un almacén de munición y otras infraestructuras de la guerrilla.
Este domingo ha lanzado 40 proyectiles hacia Israel desde octubre. Los ataques israelíes sobre el Líbano han dejado 623 muertos en este país, la mayoría civiles. Del lado de Israel han fallecido 24 soldados y 26 civiles. Por otra parte, Putin advierte que Rusia está en conflicto con la OTAN si se permite a Ucrania disparar misiles de largo alcance, pero Biden descarta la amenaza. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió a los líderes de la OTAN de que la aprobación para que Ucrania utilice misiles occidentales de largo alcance que podrían penetrar profundamente en Rusia significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en conflicto con Rusia. Cuando los periodistas le preguntaron sobre la amenaza de Putin, el presidente Joe Biden esencialmente desestimó su advertencia, diciendo que después de una reunión el viernes con el primer ministro británico Keir Starmer, no pienso mucho en Vladimir Putin. Biden dijo que quería dejar claro que Putin no prevalece en esta batalla. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó el sábado que una decisión pendiente de los Estados Unidos y las naciones de la OTAN para aprobar el despliegue de los misiles por parte de Ucrania posiblemente impulsaría a Rusia a usar armas nucleares, y advirtió que Kiev podría convertirse en un punto gris derretido. Durante gran parte de este mes, ha habido indicios de que Estados Unidos y la OTAN podrían cambiar la política y permitir la solicitud de Ucrania de utilizar los misiles. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, insinuó ese cambio en una visita a Kiev a principios de septiembre. El jefe del comité de la OTAN, el almirante holandés Rob Bauer, indicó el sábado que Ucrania estaría legal y militarmente justificada para lanzar las armas. Toda nación que es atacada tiene derecho a defenderse, y ese derecho no se detiene en la frontera de su propia nación, declaró Bauer. Aún así, la administración Biden ha tardado en aceptar el cambio, tal vez debido a las divisiones dentro de la Casa Blanca. Associated Press informa que los funcionarios estadounidenses anónimos dijeron que creían que una de las razones de la visita del primer ministro británico a Washington era buscar la aprobación de Biden para permitir que Ucrania use misiles Storm Shadow británicos para ataques ampliados en Rusia. La aprobación de Biden puede ser necesaria porque los componentes de Storm Shadow se fabrican en Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, pareció sonar más cauteloso el viernes cuando dijo: "Hay una serie de cosas que entran en la ecuación general sobre si sabes o no que quieres proporcionar una capacidad u otra. No hay una bala de plata cuando se trata de cosas como esta". Otra vía de política militar y exterior que sigue la Casa Blanca es vincular la amenaza iraní a Israel en Oriente Medio con el conflicto en Ucrania, donde Rusia está recibiendo misiles de fabricación iraní. La administración anunció la semana pasada que Irán había entregado armas balísticas de corto alcance a Moscú. Esto ciertamente refleja la manera en que esta asociación amenaza la seguridad europea y cómo ilustra que la influencia desestabilizadora de Irán ahora se extiende mucho más allá del Medio Oriente, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Por favor, esté pendiente. Nos vemos en un instante.